Llegar a los 70 u 80 es un logro para toda la vida. Es una etapa en la que acumulamos experiencias, afrontamos retos y aprendemos el verdadero valor del tiempo. Pero si algo nos enseña esta fase es que ya no hay lugar para malgastar momentos preciosos en cosas que no nos aportan paz ni felicidad. Y ahora, después de tantos años, el verdadero secreto de una vida plena está en soltar, en dejar de lado esas preocupaciones que solo sirven para agobiarnos. En este vídeo vamos a recorrer juntos un viaje de reflexión y transformación. Aquí descubrirás las 10 cosas que, después de los 70, ya no necesitas llevar encima. Cada una de ellas es una clave para liberarte de las ataduras de la ansiedad, el miedo y las expectativas que ya no tienen sentido. Prepárate para encontrar un nuevo propósito, redescubrir la ligereza y vivir con el corazón en paz. Si estás listo para convertir esta fase en una de las más especiales de tu vida, quédate con nosotros hasta el final. El momento es ahora, y la elección de vivir con más sabiduría y serenidad está en tus manos. 1. Dificultades con la soledad. La soledad es un sentimiento que muchos experimentamos, sobre todo con el paso del tiempo. No se trata solo de estar físicamente solo, sino también de sentir que, de alguna manera, estamos desconectados del mundo. Este sentimiento puede ser silencioso, y a veces optamos por no hablar de él. Después de todo, ¿cómo explicar este vacío a alguien que quizá no lo entienda? La filosofía antigua nos recuerda que nadie está verdaderamente solo mientras se tenga a sí mismo. Aristóteles creía que, para hacer frente a la soledad, primero debemos aprender a sentirnos bien en nuestra propia compañía. Pero eso no significa que debamos aislarnos. Encontrar formas de conectar, aunque sea en pequeños encuentros, es esencial para mantener el equilibrio y la alegría de vivir. Carmen, una mujer de 82 años, se sentía sola desde que sus hijos se mudaron. Así que decidió ir al parque cercano a su casa. Poco a poco, empezó a reconocer las caras de otros visitantes, intercambiando miradas y sonrisas. Incluso sin largas conversaciones, sintió que ya no estaba completamente sola allí. Fue allí, entre extraños, donde redescubrió una forma de compañía. La filosofía nos enseña que conectar con los demás es una de las claves de la felicidad. Incluso los filósofos más solitarios buscaban momentos de intercambio y convivencia. Al fin y al cabo, los seres humanos son seres sociales, y estos vínculos, por pequeños que sean, tienen el poder de aportar consuelo y alegría. Si sientes el peso de la soledad, recuerda que el mundo sigue ofreciendo oportunidades de compañía. A veces, un simple paseo o una sonrisa pueden ser el primer paso para abrir la puerta a nuevas conexiones. La soledad puede suavizarse cuando damos cabida a pequeños momentos de presencia y afecto. 2. Miedo a perder la independencia. Hay un tipo de miedo que nos acompaña a muchos con el paso de los años, el miedo a perder la independencia. Este miedo no se refiere a las grandes cosas, sino a las pequeñas libertades de la vida cotidiana. Ir solo al mercado, decidir qué hacer con tu tiempo, mantener el control sobre las elecciones que definen quién eres. Es una sensación sutil, que a veces ocultamos, pero que se hace presente, recordándonos el valor de la autonomía. La filosofía estoica nos enseña que la independencia empieza en nuestro interior, en nuestra capacidad para aceptar lo que no podemos cambiar y reforzar lo que aún controlamos. Epicteto dijo, algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Se refería al hecho de que incluso cuando perdemos el control sobre las circunstancias externas, nuestra capacidad para afrontarlas permanece intacta. El estoicismo nos invita a encontrar una fuerza interior, una especie de autonomía espiritual que nadie puede arrebatarnos. Marina, una mujer de 80 años, sintió por primera vez este miedo cuando sus hijos empezaron a sugerirle que se fuera a vivir con uno de ellos. Quería a su familia, pero temía perder la libertad que tanto apreciaba.
Tras muchas conversaciones, encontró una solución que le permitía conservar parte de su independencia. Acordó con su hija más cercana que viviría en un piso cercano, donde podría mantener su rutina, pero con la seguridad de tener a su familia cerca. Este ejemplo nos recuerda que la independencia no es algo rígido. Puede adaptarse a medida que cambian nuestras necesidades, sin que tengamos que renunciar a ella por completo. Del mismo modo que la filosofía enseña a ser flexibles ante la adversidad, podemos ajustar lo que significa ser independiente en cada etapa de la vida. La señora Marina no renunció a su libertad, solo encontró una nueva forma de ejercerla. Si temes perder esta autonomía, recuerda que tu independencia no solo reside en lo que haces, sino en cómo decides afrontar cada situación. A veces, ajustar nuestras expectativas y aceptar un poco de ayuda es una forma de preservar lo que más valoramos en nosotros mismos. 3. Sentirse abandonado. Para muchos, el sentimiento de abandono es un dolor silencioso que crece con los años. Cuando los hijos se separan, la casa se vacía y las visitas escasean, es común sentir un vacío, como si algo importante se hubiera dejado atrás. Este sentimiento de abandono puede doler profundamente y la añoranza de pasar tiempo en familia aumenta. Es difícil aceptar que, en ciertos momentos, la vida parece habernos dejado en un segundo plano. Los filósofos estoicos nos enseñan que todo en la vida es impermanente y que dejar ir es una forma de encontrar la paz. Epicteto decía que no controlamos a los demás, solo nuestras reacciones. En otras palabras, aunque no podamos cambiar las acciones de nuestros hijos, podemos elegir cómo reaccionar ante ellos. Puedes convertir el dolor del abandono en una oportunidad para volver a conectar contigo mismo y encontrar fuerzas en nuevas amistades y actividades. Rosa, una mujer de 74 años, siempre había tenido una estrecha relación con sus hijos, pero cuando se distanciaron físicamente, empezó a sentirse sola. Para hacer frente a este dolor, decidió unirse a un grupo de lectura de su barrio, donde conoció a otras personas que también buscaban compañía. Fue allí donde la señora Rosa descubrió que aún había lugar para nuevas conexiones y que la vida podía estar llena de amistades y experiencias, aunque el contacto con sus hijos fuera más raro. El dolor del abandono puede suavizarse buscando nuevos caminos. La filosofía nos enseña a encontrar valor en nuestras propias acciones y a dejar de depender totalmente de los demás para ser felices. A menudo nos redescubrimos a nosotros mismos en medio de lo que parece una pérdida y encontramos fuerzas que no sabíamos que teníamos. Si sientes el peso del abandono, recuerda que aún quedan caminos por explorar. La soledad puede llenarse con nuevas relaciones, nuevas actividades y redescubriendo quién eres, independientemente de los demás. La vida sigue ofreciendo oportunidades de afecto y crecimiento, incluso cuando todo parece lejano. 4. Mantener una relación complicada con los hijos adultos. La relación entre padres e hijos no siempre es sencilla, sobre todo cuando esos hijos se convierten en adultos. Hay veces en que las expectativas y el amor se confunden, dando lugar a conflictos y decepciones. Los padres esperan comprensión, afecto y respeto, pero la respuesta suele ser distante o incluso fría. Y para quienes hemos vivido tantas cosas, afrontar estas fricciones puede ser doloroso, una especie de duelo que preferimos guardarnos para nosotros mismos. Aristóteles decía que la familia es la primera comunidad donde aprendemos a vivir. Pero este aprendizaje nunca termina. Cada etapa de la vida plantea nuevos retos en la convivencia, y la paciencia es la virtud que nos ayuda a superar las tormentas familiares. A veces, esta paciencia es la clave para resolver las complicaciones con los hijos, permitiéndonos ver que, a pesar de las diferencias, existe un vínculo que nada puede romper. Teresa, por ejemplo, siempre ha tenido una relación complicada con su hijo mayor. Tras una reciente pelea, sintió que sería el fin de su relación.
Pero en lugar de rendirse, decidió darle espacio y tiempo. Meses después, con la ira y el orgullo más calmados, volvieron a hablar. Teresa se dio cuenta de que, al no insistir en resolverlo todo inmediatamente, les había dado a ambos espacio para reflexionar y encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Como ella, a veces tenemos que dejar que el tiempo trabaje a nuestro favor. La filosofía nos enseña que no todas las cuestiones tienen una solución inmediata y que aceptar el ritmo de las cosas puede ser la forma más sabia de afrontar las situaciones que nos causan dolor. A veces hay que acallar el corazón y dar a la otra persona la oportunidad de encontrar el camino de vuelta. Si tienes dificultades con tus hijos, recuerda que el amor y el respeto no siempre se manifiestan como esperamos. Deja que el tiempo haga su parte y confía en que, poco a poco, las relaciones pueden encontrar nuevos caminos. 5. Dificultad para afrontar el dolor y las limitaciones físicas. Con el paso del tiempo, el cuerpo muestra signos de cansancio. Lo que antes era fácil se vuelve un poco más difícil. Levantarse de una silla, subir un tramo de escaleras, caminar unas manzanas. Estas limitaciones físicas pueden ser difíciles de aceptar, pero muchos preferimos callarlas. A veces, el miedo a parecer frágiles a los ojos de los demás nos lleva a guardarnos estos dolores para nosotros mismos, llevándolos como una carga invisible. En la filosofía estoica, Séneca nos recuerda que el dolor, si se soporta en silencio, encuentra descanso en nuestra paz interior. Pero es importante recordar que esto no significa sofocar o ignorar lo que sentimos. Cuando ocultamos nuestras limitaciones, podemos acabar llevando una carga más pesada de lo necesario. Incluso el filósofo más sereno reconocía que compartir parte de esta carga puede suponer un alivio y una liberación. Lucía es un buen ejemplo. Siempre había sido activa y daba paseos diarios por el barrio, hasta que, con el tiempo, las piernas empezaron a fallarle. Mientras trataba de ocultar este dolor, su ánimo también decaía. Pero en una conversación casual, su nieto se dio cuenta de lo que pasaba y se ofreció a caminar con ella. Compartir esta experiencia, aunque fuera de forma sencilla, aportó a la señora Lucia una sensación de apoyo y un poco más de ligereza. Aceptar las limitaciones del cuerpo puede ser difícil, pero también puede ser una oportunidad para aprender a cuidarnos de otras maneras. A menudo, el simple hecho de hacer saber a alguien por lo que estamos pasando es un gesto de amor propio. En la filosofía antigua, cuidar de uno mismo era el primer paso para vivir en armonía. Es un acto de sabiduría que nos ayuda a vivir con dignidad. Así que si sientes el peso de estas limitaciones, recuerda, compartir un poco de lo que sientes no es debilidad, es un signo de fortaleza. Dejar que los demás conozcan nuestro dolor, en lugar de disminuirnos, puede abrirnos espacio para recibir el apoyo y el afecto que merecemos. 6. Frustración por sueños incumplidos. Siempre existen esos sueños que guardamos en lo más profundo de nuestro corazón. Tal vez un viaje que nunca hicimos, una habilidad que nunca aprendimos o un proyecto que se quedó en el camino. Con el paso de los años, estos sueños incumplidos pueden pesarnos y darnos la sensación de que falta algo. Es como un libro que nunca se terminó, con páginas en blanco que siguen esperando historias que nunca llegaron. La filosofía nos enseña que el verdadero sentido de la vida reside en valorar lo que tenemos y lo que hemos vivido y no lo que ha quedado atrás. Marco Aurelio, el emperador filósofo, decía que el presente es el único lugar donde encontramos la verdadera vida. Incluso los sueños de los que no nos damos cuenta forman parte de nuestra historia y nos moldean de maneras que a menudo ni siquiera percibimos. Joaquim siempre soñó con tocar el violín. De joven se prometió a sí mismo que algún día aprendería, pero la vida le llevó por otros derroteros. A los 75 años compartió este deseo con un amigo que le animó a intentarlo por fin. «Nunca es tarde para lo que alegra el alma», le dijo su amigo. Y así
Incluso sin el objetivo de convertirse en un gran músico, el señor Joaquín empezó a tocar algunas notas. Sintió que, en cierto modo, su sueño se hacía realidad. Los sueños cambian y a menudo se adaptan a los tiempos. No tienen por qué adoptar la forma que imaginamos en el pasado para traernos la felicidad ahora. Ese gran proyecto puede transformarse en algo más pequeño, pero igual de significativo. La filosofía nos invita a encontrar la belleza en lo posible, a ver el valor en los momentos sencillos y en los pequeños logros. Así que si un sueño se ha quedado en el camino, recuerda que aún puede formar parte de tu vida, de una forma nueva y adaptada. A menudo es en los caminos más sencillos donde encontramos la verdadera alegría, aunque provenga de algo que creíamos imposible. 7. Sentirse inútil. A veces la vida nos pone en una situación que parece quitarnos lo que más valoramos, la sensación de ser útiles. La vida nos enseña que tenemos un papel que cumplir. Durante muchos años fuimos útiles, cuidando de la familia, ayudando en las tareas, siendo una presencia constante para los que queremos. Pero con el tiempo, estos papeles cambian. Los hijos crecen, forman sus propias familias y el ritmo de las cosas se ralentiza. Es natural, entonces, que surja un sentimiento de inutilidad, como si ya no hubiera un lugar para nosotros en la historia de la vida familiar. Para los estoicos, la utilidad no solo reside en las acciones que llevamos a cabo, sino en el ejemplo que damos al mundo. Séneca decía que la vida virtuosa es en sí misma una obra maestra. Cada elección, cada gesto de bondad, cada palabra de apoyo son legados que perduran, aunque no podamos verlos. La filosofía nos recuerda que el verdadero valor no reside solo en lo que hacemos, sino en lo que somos. Antonio lo experimentó. Después de toda una vida trabajando y cuidando de su familia, al llegar a los 80, sintió que ya no tenía la misma importancia. En una conversación con un viejo amigo, se dio cuenta de que en realidad era el pilar de la familia, el ejemplo de resistencia y valor para sus hijos y nietos. Incluso sin darse cuenta, Antonio era una fuente de sabiduría e inspiración para todos los que le rodeaban. Esta toma de conciencia renovó su espíritu y le hizo verse a sí mismo bajo una nueva luz. La utilidad no está solo en el hacer, sino también en el ser. Lo que representamos para los demás, lo que compartimos de nuestra historia y nuestra sabiduría, son poderosos legados que inspiran y ayudan a quienes nos rodean. Nuestra presencia, nuestro apoyo y nuestras palabras tienen un impacto del que a menudo no somos conscientes, pero que conmueve profundamente a quienes nos quieren. Si, en algún momento, tienes esa sensación de inutilidad, recuerda, eres más que tus actos, eres lo que representas, lo que enseñas y lo que inspiras. Así que nunca olvides que eres valioso simplemente por existir, por ser quien eres. Y este valor no disminuye con el tiempo. Al contrario, no hace más que crecer, porque el mundo necesita personas que, como tú, aporten la sabiduría de la vida. 8. Ansiedad ante la muerte. Lo creas o no, la muerte llegará tarde o temprano. La proximidad de la muerte es algo a lo que todos nos enfrentamos en algún momento, pero se hace más presente a medida que envejecemos. Es habitual sentir cierto malestar, una ansiedad que parece susurrar en el fondo. ¿Qué pasará cuando yo ya no esté? Esta pregunta despierta temores, pero también puede ser una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la vida, sobre cómo queremos pasar el tiempo que aún nos queda. Filósofos estoicos como Marco Aurelio nos recordaban que la muerte es una parte natural de la vida. Decía, no es a la muerte a lo que debemos temer, sino al miedo de no haber vivido nunca. Esta enseñanza nos invita a ver la vida como un ciclo y a valorar cada momento como único. La muerte no es el final, sino la continuidad de algo más grande, y pensar en ello puede aportarnos cierta paz. Clara, una mujer de 82 años, solía tener mucho miedo a la muerte. Este miedo la acompañaba a diario, hasta que un día leyó un libro que hablaba del legado de la vida.
Poco a poco empezó a darse cuenta de que lo que dejamos al mundo no es solo material, sino el amor, los recuerdos y las enseñanzas que ofrecemos a los demás. A partir de entonces empezó a vivir más tranquila, dedicándose a estar al lado de sus seres queridos. Su vida, aun con sus limitaciones, adquirió un nuevo brillo. Enfrentarse a la muerte no significa perder la alegría de vivir, sino todo lo contrario. Es una oportunidad para dar más valor a cada momento, a cada sonrisa, a cada abrazo. En filosofía, el memento mori, el recordatorio de que somos mortales, nos enseña a no desperdiciar lo que tenemos ahora, porque lo que realmente importa es el presente. Si siente esta ansiedad, sepa que es natural. Pero quizá, en lugar de temer lo que está por venir, podamos centrarnos en lo que estamos viviendo. Deja tu legado en los pequeños gestos, palabras y relaciones que construyas. De este modo, la muerte deja de ser un final y se convierte en un capítulo más de la historia que has decidido escribir. 9. Preocuparse por lo que dejará atrás. Con el paso de los años, muchos empezamos a preguntarnos qué vamos a dejar atrás. Este pensamiento sobre el legado, sobre lo que heredarán nuestros hijos y nietos, puede ser una preocupación constante. Pero en realidad, lo que más deseamos es que, además de los bienes materiales, nuestra familia herede nuestros valores, nuestros recuerdos y todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo. En la filosofía antigua, el sabio Epicuro nos recuerda que la felicidad es el mayor bien que podemos dejar. En otras palabras, más que las posesiones, lo que realmente cuenta es el impacto que tenemos en la vida de las personas, nuestros gestos, nuestras palabras, las lecciones que transmitimos a los demás. Todo ello construye un legado que no se pierde con el tiempo. Esta enseñanza nos invita a mirar más allá de la herencia material y a centrarnos en lo que realmente importa, quiénes somos y qué enseñamos a quienes amamos. Carlos, devoto padre de familia y abuelo, solía preocuparse por lo que dejaría a sus nietos. A lo largo de su vida no acumuló grandes riquezas, pero siempre fue un ejemplo de trabajo duro y honradez. Se dio cuenta de que, incluso sin posesiones materiales, su verdadero legado residía en las historias que contaba, las bromas que gastaba y la sabiduría que compartía. Sus nietos crecieron admirándole no por lo que tenía, sino por lo que era. Pensar en lo que dejamos de valor para los demás es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. En lugar de agonizar por las posesiones materiales, podemos dedicar nuestro tiempo a reforzar los lazos con nuestra familia, a enseñar lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, a compartir nuestros conocimientos y nuestras historias. Es un tipo de herencia que nunca se pierde y que tiene un valor incalculable. Si sientes esta preocupación, recuerda: el mayor legado que puedes dejar es el amor, la bondad y el ejemplo. Estos son los valores que te hacen perdurar en el corazón de la gente para siempre. Al final, eso es lo que realmente importa. 10. Confía en la suerte. A medida que envejecemos, podemos caer en la tentación de creer que la suerte es responsable de la mayor parte de lo que nos ocurre. Muchos caen en la trampa de pensar que confiar en las buenas oportunidades o en un golpe de suerte puede ser la clave para mejorar la vida en cualquier etapa. Sin embargo, la filosofía antigua nos recuerda que el verdadero poder reside en nuestras elecciones y que la suerte por sí sola rara vez nos guía hacia lo que realmente importa. Los antiguos estoicos decían que la fortuna sonríe a los que trabajan. La suerte es un elemento que va y viene, pero lo que realmente sostiene una vida bien vivida son nuestras acciones, nuestro esfuerzo y nuestra capacidad de adaptación. Confiar exclusivamente en la suerte puede hacernos olvidar que seguimos teniendo las fuerzas y las capacidades que nos ayudan a afrontar las dificultades. El señor Raúl, un hombre de 78 años, solía depositar todas sus esperanzas en la lotería, creyendo que un día el premio cambiaría su vida. Hasta que un amigo le dijo:
La verdadera suerte es vivir con lo que tienes y encontrar la alegría en ello. Este consejo cambió su forma de pensar y poco a poco Raúl empezó a ver valor en las pequeñas victorias del día a día, en las comodidades que ya tenía, en las amistades que había construido. Descubrió que no necesitaba un premio para ser feliz. No confiar en la suerte no significa renunciar a los sueños, sino valorar lo que está a nuestro alcance, lo que ya hemos conseguido y lo que podemos hacer para transformar nuestra realidad. La suerte es un elemento efímero, pero nuestras actitudes, nuestra perseverancia y nuestra gratitud son lo que realmente nos sostiene. Si en algún momento sientes que dependes de la suerte para encontrar la felicidad, recuerda, la verdadera suerte es vivir plenamente lo que tenemos, construyendo nuestro camino con pasos firmes y gratitud. La felicidad está en nuestras elecciones y en lo que hacemos con lo que tenemos. 11. Aferrarse a insultos y heridas del pasado. A lo largo de nuestra vida, todos nos enfrentamos a momentos en los que nos sentimos heridos por las palabras y actitudes de los demás. A lo largo de los años, estas heridas pueden acumularse, formando un peso invisible que llevamos con nosotros. A veces, preferimos mantener estas heridas en silencio, pero siguen ahí, como cicatrices internas que nos recuerdan los momentos difíciles. Es natural sentir el dolor de estas heridas, pero también es importante aprender a dejarlas ir. La filosofía budista nos enseña el valor del perdón como forma de liberación. Buda dijo que guardar rencor es como sostener un carbón encendido. Acabamos quemándonos más a nosotros mismos de lo que herimos a los demás. Al perdonar no estamos de acuerdo con lo que se ha hecho, sino que nos permitimos vivir sin el peso del pasado. El señor Miguel, un hombre de 79 años, arrastró durante décadas el dolor de una discusión con un viejo amigo. Aunque la amistad había terminado, el dolor de aquella disputa seguía con él, hasta que un día decidió escribir una carta de perdón a su amigo, aunque nunca se la enviara. Este simple acto de poner sus sentimientos en palabras le ayudó a liberarse de un peso que ni siquiera sabía que aún cargaba. Al perdonar, sintió una nueva libertad, una ligereza que hizo que su alma respirara más fácilmente. Cuando soltamos las heridas del pasado, permitimos que nuestra paz interior se fortalezca. La filosofía nos enseña que somos responsables de nuestra propia serenidad y que, al soltar el resentimiento, estamos creando espacio para que florezcan nuevas emociones, como la alegría y la tranquilidad. Si arrastras un agravio, considera la posibilidad de regalarte el perdón. Este gesto es un acto de autocuidado, una forma de decirte a ti mismo que mereces vivir sin el peso de viejas heridas. La vida es demasiado corta para llevar esta carga durante tanto tiempo. 12. Resistirse a aceptar el envejecimiento. El espejo empieza a contar historias diferentes a medida que pasa el tiempo. A veces, cuando nos miramos, vemos el reflejo de los cambios que nos ha traído la vida. Arrugas, canas, quizá una postura algo menos firme. Estos cambios pueden traer consigo una sensación de pérdida, una especie de batalla interna entre lo que somos por dentro y la imagen que nos devuelve nuestro cuerpo. Esta lucha silenciosa puede hacernos sentir distantes de nosotros mismos, como si el tiempo nos hubiera robado una parte de lo que creemos ser. En la filosofía antigua, Sócrates nos enseñó a valorar la esencia por encima de la apariencia. Decía que el verdadero valor de un ser humano reside en su alma, en sus virtudes y su aprendizaje, no en las marcas que el tiempo impone al cuerpo. El estoicismo refuerza esta idea, recordándonos que la vida es un ciclo constante de transformaciones y que cada marca, cada signo de envejecimiento, es un trofeo de las batallas que hemos afrontado y superado. Tomemos el ejemplo de Helena, que siempre ha sido una mujer vanidosa. Le gustaba arreglarse, llamar la atención y sentirse joven. Pero al cumplir 70 años empezó a evitar los espejos y las fotos, temiendo envejecer.
Entonces, un día, su nieta le preguntó si podía hacerse una foto con ella y doña Elena, con una tímida sonrisa, aceptó. Cuando vio la foto, no se fijó en las arrugas, sino en la felicidad que brillaba en sus ojos. Fue como un reencuentro con su verdadera belleza, la que el tiempo no puede borrar. Aceptar el envejecimiento no significa renunciar a lo que somos. Al contrario, es una oportunidad para acercarnos a lo que realmente importa. La belleza exterior cambia, pero la belleza del carácter, de la sabiduría y de las experiencias vividas se hace cada vez más fuerte. El cuerpo cambia, sí, pero la esencia permanece más fuerte y profunda. Si sientes esa lucha interna contra el envejecimiento, recuerda, cada marca es una prueba de que has vivido plenamente. En lugar de luchar contra lo que muestra el espejo, celebra la historia que refleja. Ahí dentro está tu vida, llena de momentos, luchas y victorias que te hacen único. Amigo del canal, atendiendo a peticiones, estoy lanzando un ebook con las principales lecciones del estoicismo que ya puedes seguir aquí en mis vídeos. Estoy hablando del lanzamiento del libro. Estoicismo aplicado a la vida moderna. Esta es una oportunidad para que profundices en las enseñanzas del estoicismo y tengas una guía de estudio. Haga clic en el enlace que dejé en el comentario fijado y no pierdas esta oportunidad de transformar tu vida con sabiduría ancestral. 13. Hacer comparaciones con el pasado. A medida que envejecemos, es natural mirar atrás y recordar todo lo que hemos vivido. Sin embargo, para muchos, esta práctica puede convertirse en una trampa cuando empezamos a comparar lo que fuimos en el pasado con lo que somos ahora. Estas comparaciones pueden llevarnos a un ciclo de insatisfacción, lamentando las fortalezas y habilidades que una vez tuvimos, las oportunidades que se nos han escapado e incluso la juventud que parece haberse quedado en el camino. Aferrarnos a estas comparaciones nos priva de la belleza y la paz del momento presente. Margarida, una mujer de 69 años, empezó a sentirse frustrada cuando se dio cuenta de que ya no era capaz de hacer ciertas actividades como solía hacer en su juventud, cuando aún era una mujer activa y enérgica. Empezó a compararse constantemente con la mujer que había sido a los 40 años y esto le produjo una sutil tristeza, como si una parte de sí misma hubiera quedado atrás. Hablando con una amiga mayor, escuchó algo que la hizo recapacitar. Cada edad tiene su belleza y solo la vemos cuando dejamos de intentar ser quienes una vez fuimos. Estas palabras la hicieron mirarse a sí misma con más cariño y gratitud. Al liberarnos de las comparaciones con el pasado, dejamos espacio para valorar la sabiduría y la serenidad que hemos adquirido con los años. Es importante reconocer que, aunque algunas habilidades cambien, lo que ganamos en experiencia y capacidad de entender la vida es un regalo que no tiene precio. La filosofía budista nos enseña la práctica de aceptar plenamente el aquí y ahora. Para Buda, cada momento es precioso y el pasado debe verse como una historia que ha ayudado a moldear lo que somos, pero no como algo a lo que debamos aferrarnos. Dijo que la paz llega cuando aceptamos lo que es. Vivir el presente con gratitud es una forma de liberarse de la presión de intentar revivir lo que ha pasado antes. Si te sientes atrapado por esas comparaciones, recuerda que el momento presente es el más valioso que existe. Aprecia lo que has conseguido y celebra la persona que eres ahora, con todo lo que has aprendido y el cúmulo de historias que has llevado hasta aquí. Cada fase de la vida tiene su propia belleza y el secreto está en vivir el ahora sin aferrarse a lo que ha pasado antes. Palabras finales. Llegar a los 70, 80 o más años es sin duda un privilegio y una oportunidad para ver la vida con nuevos ojos. Cada marca del tiempo, cada experiencia y cada recuerdo conforman la historia de una vida bien vivida. Y aunque esta fase conlleva desafíos, también abre las puertas a una especie de libertad que solo conocen quienes han vivido intensamente.
Una libertad que nos invita a desprendernos de lo que ya no tiene sentido, a valorar las pequeñas cosas y a cultivar la paz interior. La filosofía antigua nos recuerda que la verdadera felicidad no proviene de las circunstancias externas, sino de la forma en que elegimos afrontar la vida. Aprender a soltar, ya sean miedos, comparaciones o heridas, es un acto de valentía y amor propio. Al soltar esas cargas, creamos espacio para que florezcan el amor, la gratitud y la alegría. Cada tema tratado aquí es una invitación a vivir el presente con serenidad y dignidad, honrando lo que hemos construido y en lo que nos hemos convertido con el paso del tiempo. Deja que la sabiduría de los años te guíe, que cada decisión se tome con ligereza y cada día sea una nueva oportunidad para vivir con propósito y plenitud. Si te ha gustado este contenido y crees que puede marcar la diferencia para más personas, deja un like, suscríbete al canal y deja tu comentario sobre lo que más te toca el corazón en esta etapa de la vida. Compártelo con amigos y familiares para que todos puedan inspirarse y vivir con más sabiduría y ligereza.